Gracias al Señor porque podemos venir a su palabra. Y quiero que abran sus Biblias, por favor. En el capítulo 6 de Mateo, Mateo capítulo 6, y vamos a compartir con ustedes esperando que Dios tome esta palabra y la use a favor de tu desarrollo, de tu crecimiento personal. Hay cuatro maneras, hay cuatro formas en las que las personas responden a sus circunstancias. Me refiero a personas habitantes de este planeta, específicamente aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesús, que no han tenido una decisión de entregarse a Cristo. Cuando tú no tienes valores espirituales cimentados y una relación personal con el Señor Jesús, cuando no te abrazas de la palabra, ¿cómo le respondes a las circunstancias del mundo? A lo que se nos deja venir a todas horas. Bueno, las personas le responden a sus circunstancias cuando no tienen al Señor de cuatro maneras. Número uno, enfrentan sus circunstancias o crisis dependiendo de la calidad de sus pensamientos. Es decir, lo que les sembraron sus padres, lo que aprendieron en sus casas, lo que aprendieron en la vida, lo que estudiaron, leyeron o vivieron, se ha acumulado allí en alguna parte, y cuando viene una circunstancia echan mano de eso, del banco de memorias, de lo que tengan guardado. Así vi a mi abuelo resolverlo, así vi a mi padre entrarle a los problemas, así vi que en la casa enfrentábamos las situaciones, y por lo tanto yo ahora así le entro a la vida, dependiendo de la calidad de sus pensamientos. Número dos, dependiendo de sus emociones, es decir, cómo manejábamos en la casa, en la infancia, en mis padres, en mi hogar, en mis tíos, en mis abuelos, en la vida, dependiendo de lo que esté acumulado, la capacidad emocional de responder ante las situaciones es lo que la persona va a echar mano cuando tenga que enfrentar algo. Tú o yo enfrentamos las cosas desde ese lado. Incluso hay veces que Dios puede decir una cosa en su palabra. Él puede decir: cuando venga esto y esto, enfréntalo así. Pero por otra parte tengo tan metido aquí la manera en que me crié, la forma en que vi a otros cercanos de mucha influencia resolver las situaciones, que tengo una lucha entre hacerle caso a Dios para resolver los asuntos a la manera de Dios, o hacerlo como siempre vi que lo hacían los que vivieron alrededor de mí, los que vivieron cerca de mí.
sea desde la manera de la memoria, del recuerdo, de los pensamientos o de la forma emocional en que respondo ante una crisis, circunstancia, situación, amenaza, experiencia, vivencia, lo que se me deja venir. Lo enfrento con la capacidad o la calidad de mis pensamientos, lo hago con la calidad de mis emociones, lo hago con la calidad de mis deseos o metas. Es decir, soy una persona que finalmente quiero lograr esto, tengo esta meta, le estoy tirando a esto. Y hay personas que sin tener a Jesús, por el solo hecho de que se han propuesto cosas, le meten ganas, le meten empeño, le meten disciplina y sobresalen o superan situaciones y las enfrentan dependiendo de la calidad de sus deseos o de sus decisiones o de sus metas o aquello que está ahí. La cuarta forma en que la gente enfrenta sus situaciones tiene que ver y depende de la calidad de la manera en que se hablan a sí mismos, la calidad con la que dialogan con ellos mismos, este diálogo interno de las personas. Estoy hablando en este momento personas que no tienen al Señor, personas que no tienen la palabra, personas que no tienen a Dios, el recurso del que echan mano ante las circunstancias de la vida es hasta donde les alcance aquí su cabeza, sus pensamientos, hasta donde les alcancen la capacidad emocional para resistir y sobreponerse a lo que los está acechando, y la calidad de sus deseos o metas o lo que quieren lograr y el empeño que le pongan para poder superar algo. Y número 4, el diálogo que sostienen con ellos mismos. La calidad con la que la persona habla consigo misma. No puedo, no sirvo, no merezco, no califico, no soy bonito, nadie se va a fijar en mí, nadie me ayuda, nadie me atiende, nadie me echa la mano, nadie me presta atención. En mi casa no me quieren, mi papá, mi mamá no me quiere, mi esposa no valora el sacrificio que hago, mi esposo es por demás, esto y lo otro. Y dependiendo de los diálogos internos que se tienen con cada quien, entonces le respondemos así. Si alguien ha jugado el papel de víctima, se autovictimiza y por lo tanto a la hora de que enfrenta una circunstancia seguramente va a agarrar una forma de hablar para enfrentar el problema. Va a buscar compasión, va a buscar lástima, va a buscar culpables, va a buscar que todo mundo se centre en darle la atención. Es lo único con lo que se cuenta, es lo único con lo que se tiene. La calidad de la manera de pensar, la calidad de la manera de sentir, la calidad de la manera de desear o fijar objetivos y metas, y la calidad de la manera de hablar contigo mismo o contigo misma. De eso echan mano las gentes que no tienen a Cristo. El gran reto que tenemos en esta mañana es cómo nosotros podemos ir a la palabra de Dios y reforzar lo que Dios quiere hacer contigo en estas 4 áreas. No solamente para que dependas de lo que has logrado pescar en la vida en esas áreas, sino que inundes tu vida en estas 4 áreas con lo que Dios dice. En ese sentido, lo que se propone es de parte de Dios que vengamos y nos sentemos a la luz de su palabra y entonces experimentemos una renovación verdadera en nuestra manera de pensar, una renovación verdadera en nuestra manera de sentir, una renovación verdadera en nuestra manera de desear y vivir con objetivos o propósitos, y una renovación verdadera en nuestra manera de hablar con nosotros mismos. A menos de que Dios nos enseñe y trabaje en nosotros, metiéndonos en nuestra cabeza, metiéndonos en nuestro sentir o emociones, metiéndose en nuestra forma
de vivir y el deseo y la razón para vivir, a menos de que Dios revele su plan, su meta, su propósito, entonces no haremos diferencia con los de allá afuera. Si Dios no te habla y si Él no te llama para que renueves tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de desear y renueves tu manera de hablar, entonces lo que estamos practicando sería pues una reunión, una mera reunión. Creo que estamos aquí para pedirle al Señor que nos enseñe, que su palabra realmente se convierta en un instrumento de renovación de nuestra manera de pensar. Que la palabra de Dios se vuelva como un instrumento en manos expertas del Espíritu Santo, para que tu manera de pensar, cuando tenga que enfrentar lo que siempre te metieron en tu casa, en tu ambiente, en tu entorno, en tu desarrollo, en tu matrimonio o en lo que sea, para que tú contrastes entre lo que Dios dice y lo que has vivido y te decidas por lo mejor. Yo quiero pensar que la decisión tuya es el hecho de que puedas quedarte con lo que Dios dice, inundar tu mente, inundar tus pensamientos, que tu forma de pensar esté impregnado, totalmente empapado, saturado de la forma en la que Dios piensa. No solamente en cuanto a tu manera de pensar, también tu manera de sentir. Asumir la responsabilidad de tus emociones. Eres tú quien decide amargarse. Eres tú quien decide enojarse. Eres tú quien decide odiar, envidiar, ser celoso o celosa. Eres tú quien decides competir malsanamente. Eres tú quien permites que emociones que no son sanas se revelen en tu vida. El hecho de que Dios nos ayude en este sentido implica que Él no se canse, que Él no se fastidie, que Él no deje de insistir por saturar nuestra mente, nuestras emociones y nuestros deseos y nuestra forma de hablar de lo que es la manera correcta. ¿Cuántos siguen aquí todavía? Así es que anhelamos que Dios nos ayude. Siempre tengo que insistir para que no se nos vaya de la mente el diseño y el plan de Dios. Porque una de las cosas que resultan de redescubrir el plan de Dios, descubrir el plan de Dios, vivir el diseño de Dios para nosotros, el resultado de vivir el diseño implica eso: renovar tu manera de pensar, renovar tu manera de sentir, renovar tu manera de desear, decidir, metas, propósito de vida, y renovar la manera de hablar contigo mismo. Soy un hijo de Dios, estoy lleno de promesas, mi nombre está escrito en el libro de la vida, el Señor está conmigo, no voy a temer, el Señor va a suplir, el Señor va a pelearme las batallas por mí, yo soy especial para Él, Él está interesado. Cuando yo tengo los diálogos correctos conmigo mismo, cuando puedo utilizar permanentemente la práctica de hablar correctamente conmigo mismo, seguramente llegará el momento en que las células, los músculos, los huesos, las neuronas y todo mi ser le va a llegar el mensaje. Así como cuando tú te entristeces y tienes rencor, los huesos se niegan a surtir sustancias y de repente empiezan las artritis y la razón de las artritis siempre es alguna forma de estrés, sea un enojo, un rencor, un resentimiento, alguna situación ligada directamente que va y brinca y pega a los huesos. Bueno, yo quiero aprender de Dios. Finalmente dice la Biblia, serán todos enseñados por Dios.
Es su palabra la que te enseña. Es su palabra la que te forma. Es la palabra de Dios la que quiere establecerse en ti para que vivas el diseño de Dios. Diga conmigo, el diseño de Dios. Amargura no es el diseño de Dios. Resentimiento no es el diseño de Dios. Ruina no es el diseño de Dios. Envidias, competencias malsanas no son el diseño de Dios. Y la lista pudiera hacerse muy larga de lo que no es el diseño de Dios. Dios quiere que podamos recuperar su diseño. Cuando pensamos en el diseño de Dios, pensamos en un Dios que dice: hagamos al hombre. Y un Dios que se emociona y que se entusiasma y que de repente concibe con quién compartir su espíritu, con quién compartir su imagen, con quién compartir su semejanza. Es un Dios que está listo para bendecir. Lo que va a surgir es un ser humano. Hagamos al hombre. Pero Dios mismo va a compartir en ese ser humano, va a compartir su espíritu, va a compartir su imagen, va a compartir su semejanza. Lo va a bendecir, y la bendición de Dios se va a manifestar en todo lo que toque. Va a fructificar, todo lo que toque va a multiplicarse, y va a estar sobre el hombre un espíritu de señorío y de dominio, una capacidad de conquista, que todo aquello que se proponga en las aguas, en los aires o en la tierra lo podrá lograr, porque el espíritu de conquista está sobre él. No para oprimir a otro ser humano, no para aplastar y enseñorearse sobre otro ser humano, sino para poder tomar control, dominio y autoridad sobre toda la creación. El mundo actual nos presenta hombres y mujeres desanimadas, desesperanzadas, que se han rendido, que se han convencido y se han resignado a vivir vidas en las cuales las gentes dicen fácilmente en su forma de hablar: no puedo, no sirvo, es por demás, ya no tengo fuerzas, ya no tengo ilusión, ya lo di todo, ya. Y usted póngale lo que quiera. Cuando tú piensas en el ser humano desde la perspectiva de Dios y comparas lo que el ser humano refleja hoy, te das cuenta que son dos proyectos totalmente contradictorios. Lo peor que pudiera suceder es que tú y yo, que nos decimos creyentes, tú y yo que nos decimos que tenemos confianza en Dios, nos alineáramos en la misma dirección de cualquier otra persona que no tiene a Dios, y actuáramos, viviéramos, respondiéramos igualito que ellos a las circunstancias. No somos de fierro, y Dios lo sabe. No somos tampoco intocables por las circunstancias, y Dios lo sabe. No estamos exentos a que toda la lista de cosas que el hombre vive lo visiten. Y Jesús nos dijo: agárrense, porque en el mundo van a tener aflicción. Cuéntame la lista de tus aflicciones, y yo te voy a decir que el mundo nos ofrece todas esas posibilidades. El ser creyente no te exime, no te hace a un lado de poder experimentar situaciones. La pregunta es: ¿cómo le respondes a ellas? ¿Cómo le respondes a tu experiencia de vivir en el mundo? Obvio, tenemos que enfatizar otra vez el extraordinario diseño de Dios para nuestras vidas. Este diseño de Dios me lo imagino yo de esta manera. Cuando yo me veo como Dios dice,
entonces no me vendo por menos. No me vendo por menos. No me vendo más barato. Ni vivo una vida que sea diferente a la planteada por el diseño mismo. Cuando yo redescubro el diseño, me doy cuenta que lo que Dios planeó para mí es que pueda tomar decisiones que reflejen al Dios que me formó, al Dios que me crió, al Dios que tuvo la capacidad de poder darme una oportunidad de estar en este mundo. Es decir, cualquiera de nosotros está expuesto a desviarse del diseño. Y cuando Dios planeó que te mires desde aquí, cualquiera te puede convencer que tú no tienes derecho a verte aquí. ¿Y sabes por qué? Por el solo hecho de que tu color de piel es otro. Por lo tanto, no tienes derecho a estar aquí. Y hay gentes que por el color de su piel los convencen de que no deben verse conforme al diseño, y por lo tanto se ven por debajo, por su figura, porque no pueden tener la casa, porque no tienen estudios, porque no tienen quizá la capacidad de ponerse las marcas de ropa o de tenis que otros sí. Es tan fácil que nosotros perdamos el lugar por cosas tan simples como el no poder usar una camiseta que tenga unas letras, ciertas letras. Alguien puede pensar: no merezco estar aquí. No merezco estar aquí porque no vivo en tal sector de la ciudad, por lo tanto aquí me toca. No tengo un automóvil de este tipo, aquí me toca. Soy divorciada, soy madre soltera, soy un padre soltero, soy viuda. Hay personas que se convencen de que no merecen estar donde Dios dice que deben estar, y entonces adoptan una visión del mundo desde donde se ven a sí mismos. Cuando tú te ves desde donde Dios dice que estás, entonces lo único que tienes hacia adelante es un horizonte para tomar decisiones de altura para tu vida, para tu proyecto de vida, para tus hijos, o para tu servicio, o para tu profesión, o para lo que sea. Las decisiones que tomes las vas a tomar desde donde te veas a ti mismo. Cuando te convencen de que no mereces estar aquí, sino aquí o allá o en el suelo, hay millones de gentes que lo único que están viendo es tierra y polvo, y toman decisiones desde el polvo. Se miran y se autoevalúan como precisamente gentes que no merecen nada, que no valen nada, y las decisiones que toman son decisiones desde donde se están viendo a sí mismos. Alguien los convenció, y ese convencimiento lo ha agarrado la persona, y la persona dice: yo no puedo esto, ni esto, ni esto. Y entonces se va yendo. Si no hablas inglés, si no tienes escuela, si nunca conociste a tu padre, si nunca tuviste hijos, si no tuviste marido, si metiste la pata y cometiste errores, si cualquier cosa, puede el enemigo de tu vida y de tu proyecto usarla para decirte: no mereces esto, no mereces esto. Les hago una pregunta: ¿renunció Dios a su proyecto con el hombre? ¿Sí o no? ¿Se dio por vencido Dios y tiró la toalla y dijo: es por demás? Me falló Adán, me falló Eva, me falló la generación del diluvio, me falló la generación de la torre de Babel. ¿Saben qué? Ya estuvo, ya mejor no, me doy por vencido. ¿Eso es lo que hizo Dios? Díganme fuerte. No, todavía está muy despacito eso. ¿Le falló? ¿Se rindió Dios? ¿Se dio por vencido? ¿Tiró todo? Hay gente que todavía no dice no. Yo aquí me puedo quedar, ya saben, aquí vivo.
supuesto que no. Y déjame darte una muestra de cómo Dios aprecia su diseño en ti. La cruz del Calvario. Cuando tú ves el sacrificio, la muerte, los clavos, las manos, los pies, la espalda, la cabeza con una corona de espinas, los escupitajos que corren por el rostro de Jesús, la burla, el oprobio, el rechazo. Cuando tú ves a este cuadro donde el Dios que se hace carne es humillado a ese grado sumo, es expuesto de esa manera, y el sufrimiento de él físico no se compara para nada con el sufrimiento en el plano de su alma o en el plano de su espíritu. Ese sufrimiento total de alguien que nunca ha hecho pecado y de pronto estar pagando por el pecado de todos los que han nacido y los que habrán de nacer, y tener un contacto directo con las consecuencias del pecado directamente en su persona, como si fuera el más vil de los viles y el más pecador de los pecadores, el que nunca hizo pecado, el que siempre fue justo y no hubo ni siquiera engaño en su boca. Lo vemos en esa cruz sufriendo como el peor de los peores. Es entonces cuando tu aprecio por el diseño divino en tu persona debería de crecer, porque tu diseño valió eso. Dios estuvo dispuesto a llevar a su hijo hasta la cruz para recuperarte a ti. Para recuperarnos. ¿Qué es lo que pasa cuando te convencen de que no mereces tú verte como Dios dice? A veces por un simple detalle físico. Hay personas que se tornan inseguros y sus personalidades reflejan evidentemente que por el color de su piel, o por no tener el cabello, o por estar gordito, por estar flaco, hay personas que desde ahí comenzó el proceso de empezar a mirarse diferente a como Dios dice. El rescate del diseño en tu vida por parte de Dios, la cruzada del cielo por volver a traer al ser humano y alinearlo a su diseño, es de todos los días. En este mismo momento Dios está luchando contigo para mostrar su plan a tu favor, para convencerte a ti de que tu vida en esta tierra, o tu paso por esta tierra, mejor dicho, es breve, es fugaz, es pasajero. Si tú no le das a Dios la oportunidad de mostrar en ti su diseño y dejas que tu forma de pensar establezca una enorme distancia entre lo que Dios dice y lo que tú has aprendido, lo que tú has vivido, si ese abismo entre lo que Dios dice, aunque vengas aquí, es más fuerte lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que a ti te parece, lo que a ti te dijeron, lo que a ti te enseñaron, si esa distancia entre lo que Dios dice y lo que tú crees se sigue haciendo más amplia, entonces no hay esperanza. No hay esperanza. Así es que tenemos personas que no han logrado en su vida mirarse como Dios dice. Y les insisto, y vuelvo a insistir, mientras yo me vea aquí, mi único horizonte será en este nivel
Y las decisiones que tomes siempre serán en este nivel. Alguien que ve la vida aquí no puede tomar decisiones aquí. Solamente puedes tomar decisiones de la manera en que tú te ves a ti mismo. Por eso el alcoholismo, por eso la drogadicción, por eso el suicidio, por eso tantas otras cuestiones. Porque llega un punto donde la persona deja de verse valiosa, pierde el aprecio por ella, pierde el valor de sí misma, y entonces llega al punto en el que toma decisiones a ras de suelo. Ustedes y yo sabemos que el alcohol no arregla nada, lo empeora todo. Ustedes y yo sabemos que las drogas no arreglan nada, lo empeoran todo. Ustedes y yo sabemos que una vida de dinero y de logros materiales no arregla nada, lo empeora todo. Diga conmigo: el plan de Dios. Otra vez: el plan de Dios. Diga: el diseño de Dios. Ahora, permíteme hacerte una pregunta. Si tú tuvieras que escoger entre el plan de Dios para tu vida y tus propios planes, ¿con qué te quedas? Fíjate qué infantil la pregunta. Ni modo, me voy a arriesgar, porque tengo argumentos y pruebas que por un lado todos me van a decir que el plan de Dios es mejor. Pero cuando yo veo vivir a las personas, me doy cuenta que aunque con su mente dicen que quieren el plan de Dios, en la práctica están viviendo sus propios planes y llevando a cabo sus propios propósitos. ¿Con qué te quedarías tú? ¿Con el plan de Dios o el tuyo? ¿Ya encontraron Mateo capítulo 6? Comencé a hablar mientras encontraban Mateo capítulo 6. Mira lo que dice. Capítulo 6, verso 9. Hagan esta oración, dice Jesús. Así oren. Cuando vayan a orar, así oren. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 14. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus propias ofensas. Cada vez que leo o repaso el Padre Nuestro, me maravillo de que una oración tan sencilla resuelve los problemas cardinales más importantes del ser humano. Si se trata de la cuestión material que tanto nos fatiga y nos aflige, el Señor dice: ten calma, tu seguridad material depende de mí. Y así como mandé cada día maná para que nunca faltara alimento en el desierto, el pan de cada día yo te lo voy a enviar a ti. Te doy seguridad en el área material. Confía.
Cuando tú vives ese plano de confiar, cuando te apegas al diseño de Dios de confiar en las cosas materiales, te evitas el desgaste terrible de tener que codiciar, envidiar, competir desmedidamente, y tu trabajo se vuelve una aventura que disfrutas mucho. Como dice Eclesiastés, yo no he visto cosa mejor bajo el cielo, que el hombre coma, beba y disfrute su trabajo. Porque no crea, hay personas que no disfrutan su trabajo. Se levantan y dicen, híjola, volver a trabajar hoy. Y cada mañana casi maldicen su trabajo. En una expresión tan sencilla que la Biblia dice, yo no he visto cosa mejor para el hombre debajo del cielo, que el hombre coma a gusto, beba y duerma a gusto, y que disfrute su trabajo. Así es que, si tú quieres estudiar una carrera, joven, procura disfrutarla. El punto que estoy tratando de hacer, ¿cuál es? Me perdió. Lo que Dios quiere y lo que Dios desea contigo y conmigo es velar por tu seguridad material. Pero luego viene el Padre Nuestro y se ocupa de tu seguridad emocional. El Señor dice, cuando estés orando, no se te olvide resolver todo conflicto interpersonal de inmediato. Por eso el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas. Esa es confesión. La confesión es sana. La confesión es buena. Reconocer que somos deudores está bien. Y perdónanos nuestras deudas. Pero luego viene otra partecita que dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es ahí donde el Señor se interesa por tu sanidad emocional. Vivir el diseño en tus emociones es muy importante. La renovación de tu manera de sentir es importantísimo. El Padre Nuestro lo cubre y tiene que ver con el círculo más íntimo, los peores dolores, las heridas más profundas, las cicatrices más grandes, las tenemos provocadas por aquellos con los cuales convivimos de cerca. Probablemente el que te ha lastimado no es un desconocido lejano. El que ha provocado en ti que llores, el que ha provocado en ti situaciones que te cuesta trabajo superar, y que ya te casaste y siguen brincando situaciones, porque un padre fue demasiado duro contigo, porque un padre fue demasiado distante contigo, porque en tu casa la atmósfera de hogar fue de esta o de aquella manera. Las heridas más profundas las hemos recibido del círculo más íntimo, los más apegados, los más allegados, los más cercanos. Cada vez que alguien llora, cada vez que alguien se duele, cada vez que alguien registra una herida, no hay que ir muy lejos a buscar el porqué. Normalmente fue un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, una relación de tíos, de abuelos, de cercanos, donde se provocó ese dolor, esa herida emocional. Es el círculo que debe de ser protección, apoyo, solidaridad, el que debe de proveer oportunidades de crecimiento, el que debe de proveer las bases, los cimientos, las columnas de vidas plenas y abundantes. Pero no son, de repente no son los lejanos, extraños, los que provocan eso. Tus peores dolores, tus heridas más hondas, las has recibido de cerca. ¿Se puede vivir así? No. Alguien que se casa así va a batallar mucho. Y no garantizamos
que vaya a realmente salir bien librado una vez que se case. Lo que no resuelvas te va a alcanzar. Aquello que dejas para después, aquello que ignoras, aquello que disimulas, te va a alcanzar tarde que temprano. Te va a alcanzar. En este sentido, el Señor dice: quiero darles una fórmula sencilla para que ustedes experimenten desarrollo emocional, crecimiento emocional. Yo me voy a encargar de tus necesidades materiales. El pan de cada día te lo voy a dar. Pero ahora me intereso en tus relaciones interpersonales. Ahí donde has registrado dolores y heridas. Yo quiero que cada mañana, cuando empieces a hacer tus actividades, decidas y digas: Señor, cualquiera que me ofenda hoy, cualquiera que se levante contra mí hoy, cualquiera que me ataque hoy, que me critique hoy, que me lastime hoy, que provoque una herida hoy, desde este momento decido perdonarlo. Desde este momento decido cancelar y perdonar cualquier deuda que pudiera contraer por lo que me diga o lo que me haga. Orar de esta manera te da a ti la gran oportunidad de no vivir encadenado a una herida, de no vivir atrapado, encarcelado por una herida. Queremos ver niños sanos, jóvenes sanos, adolescentes sanos, vidas sanas. Y Dios es sanador. Él sana tu espíritu, Él sana tu alma, Él sana tu cuerpo. La pregunta es si estás listo para experimentar sanidad total. El Señor quiere alcanzar cualquier área que requiera sanidad. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos. Hay algo que se llama, o le han llamado, el secuestro emocional. A diferencia de la libertad, o en contraste con la libertad es la experiencia más extraordinaria que un ser humano puede regalarse. La libertad es la decisión que yo tomo de no dejarme secuestrar emocionalmente por las conductas, actitudes, acciones equivocadas y torcidas de cualquier persona. Cualquier persona, en sus actitudes, en sus intenciones, en sus hechos, en su manera de relacionarse contigo, puede ser como sea. La libertad es la decisión que yo tomo de no dejarme secuestrar. El secuestro es la experiencia más terrible, supongo yo, a lo que alguien se pueda exponer. La persona es arrinconada, la persona la amarran, la vendan, le impiden vivir, sus rutinas se trastornan, sus pensamientos vuelan en direcciones mil. Piensa en su casa, piensa si va a vivir, piensa en dinero, no come, no duerme, no se baña, no se asea, vive secuestrado. Bueno, hay algo que tiene que ver con tus emociones. El secuestro emocional es una experiencia que tú permites en tu propia vida, donde eres arrinconado. No solamente sufre el secuestrado, sufren todos los que rodean al secuestrado. Y cuando tú permites que tus emociones caigan en este tipo de secuestro, entonces no solamente sufres tú, haces sufrir a tu esposa, haces sufrir a tus hijos, haces sufrir todo lo que te rodea, porque ellos también participan de ese secuestro. Diga conmigo: el diseño de Dios. Píquese así: para mí. ¿Cuántos quieren el diseño de Dios para sus vidas? No, de veras. ¿Cuántos quieren el diseño de Dios para sus vidas? ¿Cuántos admiten haber registrado alguna herida o varias en el transcurso de la vida? Y quizá todavía hoy, ¿cuántos admiten heridas en sus propias vidas? ¿Cuántos las han retenido? No la levanten.
mientras tú retienes, ya perdiste. Ya perdiste. Si retienes la herida, ya perdiste. Vean lo que dice Mateo 18. Mateo 18 es interesante, porque tú quieres irte a casa libre, por lo menos con la suficiente palabra en ti para que tú tomes decisiones. Ve lo que dice aquí. Resulta que a un rey le dio por ponerse a hacer cuentas con su gente. Capítulo 18 de Mateo, verso 23. El reino de los cielos es semejante a un rey que se puso a hacer cuentas. Y comenzaron a hacer cuentas. Y le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? ¿Cuánto? 10,000 talentos. Un talento equivale a 21,600 gramos de plata. Es decir, 21 kilos con 600 gramos de plata. Y son 10,000 talentos. 216 millones de gramos. 216,000 kilos. 216 toneladas de plata. En millones de dólares, la deuda, pues después hablamos. Cuando tú tienes una deuda de esa, es lo que no hemos entendido en cuanto a Dios y la disposición tan amplia en perdonar. Resulta que este cuate que debía todo eso, dice aquí, verso 25, como no pudo pagar, ahí te hablan, como no pudo pagar, no voltees para otro lado. Entonces ordenó su señor venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo se tiró al suelo y postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia, te lo voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Resulta que saliendo él, el perdonado, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario son 4 gramos de plata. Por 100 son 400 gramos. Compara 216 toneladas de plata con 400 gramos. Y resulta que dice la Biblia que lo pescó del bushi. Así dice, entonces saliendo halló a uno que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba. Si lo agarró de aquí no lo ahogaba, lo tuvo que haber agarrado del pescuezo, si es que bushi ofende a alguien. Es decir, lo prendió del cuello y lo estaba asfixiando, impidiendo que volúmenes suficientes de oxígeno pudieran. Así es que lo ahogaba diciendo, miren lo que le decía: págame los 400 gramos, los 17 dólares que me debes, págamelos, 17 dólares, págamelos. Y entonces no quiso, le rogaba, le suplicaba, no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho las gentes que los vieron y fueron y le dijeron al rey lo que había pasado.
Entonces lo llamaron y le dijeron: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Saben cuándo iba a pagar? Nunca. ¿Cuántos han dejado la casa ahí sin pagar? Porque llegan a un punto donde son rebasados y dicen: nah, ya no puedo, ya no puedo. Pues esta deuda tiene proporciones, como dice Pepe, a la N potencia, astronómicas y más allá. Imposible, jamás se va a poder pagar, nunca. Y Dios dice: yo te perdoné. Toneladas y toneladas me debías, yo te perdoné. ¿No podías tú hacer lo mismo con el que te hirió? Lo peor de esto es que aquel que no perdona pone a la persona que no quiere perdonar, la pone en una cárcel, la mete a una prisión. ¿Por qué no le va bien a la persona que no has perdonado? ¿Por qué le truena seguido? ¿Por qué una tras otra le va mal? Porque tú no lo has perdonado. Pero tienes que saber que cuando tú lo pones en una cárcel, a la misma vez tú te estás poniendo en una cárcel mayor y no saldrás de allí hasta que reconozcas. Así es que tenemos gentes que van secuestradas en la vida, pero también tenemos gentes que se han auto encarcelado, que se han puesto en prisión a sí mismos porque han retenido la ofensa, han retenido la herida. Y lo más tremendo de todo esto es que tenemos los suficientes argumentos, la lógica, la razón para justificar que tenemos por qué retener el enojo y no perdonar. Pero cuando tú comparas el nivel de perdón que has recibido, de tolerancia, de misericordia, por eso es que cuando llegamos a vivir con emociones de acuerdo al diseño, vivir con emociones de acuerdo al diseño implica el hecho de no vivir encadenado a lo que te han hecho. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones es nuestra obligación. Mientras creas que alguien más es culpable, mientras creas que alguien más te lo provocó, mientras creas que alguien más debe pagar por ello, el que no va a vivir libre eres tú. Asumir la responsabilidad de tus emociones significa que tú decides enojarte, tú decides amargarte, tú decides resentirte, tú decides odiar, tú decides tus celos o tus envidias o cualquier otra actitud. Tú lo decides. Asume la responsabilidad de tus propias emociones. El Señor dice: la pelota está en tu cancha. Dime, ¿qué tanto quieres de mí? Tú lo decides. Cuando tú me dices: perdóname así como yo perdono, entonces yo voy a ir con lo que tú me dices. Perdóname así como yo perdono. 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 No hay cosa más gloriosa que la libertad. La libertad es la decisión que yo tomo de no dejarme aprisionar, encarcelar, secuestrar por ninguna actitud de ninguna persona. Asumo la responsabilidad. Si yo me enojo, tengo que darme cuenta que yo soy el que me estoy enojando. Yo tengo la libertad de enojarme o no enojarme, de herirme o no herirme, de ofenderme o no ofenderme. A mi enemigo, yo que me maldice, yo lo puedo bendecir. Al que me hace mal, le puedo hacer bien.
Al que me quiere obligar a caminar 1 milla, yo puedo caminar con él 2. A mi enemigo que tiene hambre, le puedo dar de comer. Eso es el evangelio. Esa es la verdadera libertad. La libertad de adentro del corazón. Aleluya. Vivir la sanidad emocional en el diseño de Dios, renovación de tu manera de pensar, renovación de tu manera de sentir, renovación de tu manera de desear y renovación de tu manera de hablar para contigo mismo. La renovación espiritual, absolutamente necesaria. Solamente Dios en Cristo Jesús puede traerlo. Así es que es importante que hagas un corte de caja. Si la persona vive pero está muy lejos de ti, siéntala enfrente de una silla y dile: me lastimaste, me heriste, me dañaste, pero yo decido perdonarte. Él no está allí, pero tú te estás imaginando que está. Si se murió, no andes hablando con muertos. Los muertos está prohibido hablar con ellos. No te pueden hacer bien ni mal. No le pidas a los muertos: ay, mamacita linda, querida. No le pidas a tu mamá. Los muertos no pueden hacer nada por ti. Pero si alguien que ya murió te lastimó mucho, lo mejor que puedes hacer es decir: Señor, yo decido este día declararme libre de todo lo que pude haber vivido con esta persona. Me declaro libre por el poder de tu sangre. Me declaro libre por el poder de la tumba vacía. Me declaro libre por el poder de tu nombre. Voy a vivir lo que tú quieras que yo viva. No voy a vivir prisionero, limitando y negociando pobremente mis talentos, mis dones, mis capacidades, negociando pobremente todo lo que me diste, porque estoy atorado con lo que alguien que ya ni está en este mundo me hizo, por lo que alguien que sí está en este mundo me hizo. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Y es tiempo de empezar a volar. Es tiempo de empezar a correr. Es tiempo de empezar a vivir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de alguna vez han registrado una herida? A ver, ayúdenme haciéndome así. Yo trato con personas como consejero familiar. Trato con personas que han retenido una herida 40 años. Y hoy a sus 60 o a sus 50 se andan divorciando. Porque nunca han logrado superar un ambiente hogareño donde todo tipo de trato era empujones o gritos. Y cuando se casaron, repitieron el molde, perpetuaron el método. Y de repente lo que estoy escuchando es que se les está acabando la vida matrimonial, porque sencillamente solamente repitieron lo que vieron en sus propias casas. Lo curioso de recibir una herida es que inmediatamente tenemos una costumbre: premiar y recompensar al que hiere. Cuando alguien te hiere y te lastima, tú le entregas una recompensa. Y la recompensa que tú le entregas es el control de tu propia vida. Y desde lejos, el que lastima y el que hiere y el que ofende, desde lejos tiene el control. Algunos de ustedes están queriendo truncar sus vidas, sus proyectos y sus planes por decisiones que ustedes no tuvieron nada que ver. Tus padres se divorciaron. Es doloroso, sí es, pero son decisiones que tú nunca hubieras querido tomar. Se tomaron fuera de tu criterio, de tu aprobación,
de tu voluntad. Ellos lo hicieron, pero tú estás truncando tu proyecto, estás cancelando tus sueños, estás apagando tu ímpetu, estás siendo secuestrado por las decisiones de alguien más. Cuando algo nos pasa, la tendencia es premiar y decirle: te entrego el control de mi vida. Tú lastimas, tú ofendes, tú hieres, tú atropellas, tú hiciste y deshiciste. Aquí está tu premio. Decide tú si como o no como, si duermo o no duermo, si me baño o no me baño, si atiendo a mis hijos o no, si vivo o no vivo. Tú decídelo. Y a miles de kilómetros la persona decide y tú le sigues el juego. Lo has premiado. Lo que Dios quiere hacer es regalarnos la hermosa libertad de recuperar el control y empezar a pensar como hijo de Dios, a sentir como hijo de Dios, a decidir y desear como hijo de Dios, a hablar como hijo de Dios y a actuar en la vida diaria como hijos de Dios. El domingo pasado decíamos: queremos ver a Jesús. Y esto es muy práctico. No te embarilles, no te emboletes, no te amargues, no te encarceles, no te aprisiones. Suéltalo. Es que no siento. No es un sentir, es una decisión. Decide perdonar. Al padre que nunca conociste, al padre que estuvo físicamente pero nunca estuvo de otra manera, perdónalo. De otra manera, el encarcelado eres tú. Vamos a terminar como siempre lo hacemos aquí al frente. Cierren las puertas, señores. No. ¿Por qué será que en el círculo más extraordinario de la vida es donde más dolores registramos? ¿Saben por qué? Porque es obvio. Es evidente que todavía estamos de este lado del cielo. Es evidente que las personas con las que te casaste está en un proceso y no es perfecta. Es evidente que los hijos que estamos criando igualmente son personas que todavía reflejan evidentemente carencias o limitaciones. Es evidente. El único remedio es la palabra de Dios, que pueda renovar nuestra manera de pensar, que pueda renovar nuestra manera de sentir, que pueda renovar nuestros objetivos y metas, es decir, nuestra manera de desear, y que renueve nuestra manera de hablar. En la medida que te pongas en contacto con la palabra y dejes que la palabra se te meta a los huesos y entre a tu torrente sanguíneo y se haga parte de ti, entonces la vida de la palabra va a empezar a manifestarse. Y cuando tengas que decidir entre reaccionar como siempre lo hiciste y reaccionar como dice la palabra, va a llegar el momento en que vas a empezar a probar que la palabra funciona mejor, aunque aparentemente estés perdiendo. Qué tonta eres. ¿Por qué esto? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué? Porque Dios dice esto. Y en la medida que pruebes a Dios, te vas a dar cuenta que tu libertad y el favor de Dios para contigo será mayor que cualquier otra cosa. Así es que en este viaje que hacemos al altar, lo hacemos no solamente pidiéndole al Señor: perdona nuestras faltas, porque tiene mucho el Señor. Como dice Santiago, ofendemos muchas veces. Y este perdón no es perdón de pecados en el sentido de me vengo a recibir a Cristo. Ya lo recibí. El pecado ya está arreglado. Me refiero a los pecados de todos los días. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. El pecado me pone un ADN que me liga a Adán, y ese
ya fue resuelto por Cristo. Pero hay pecados de relaciones interpersonales que también el Señor quiere acabar con ellos. Ofendemos, lastimamos, herimos de muchas formas. Pero hay un punto donde Dios dice: la pelota está en tu cancha. Si tú decides perdonar, hasta donde tú decidas perdonar, mi fluir de bendición para ti va a ser en la medida que tú lo decidas. Porque tú has dicho: perdónanos así, 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 así como yo perdono. El perdonar ampliamente te da a ti carta abierta para el plan de Dios para tu vida. Si le agarramos a todo eso, ¿verdad? Entonces, ni modo que yo te diga a quién debes perdonar. Ahí mero tú donde estás. Digo, y si no, hazle como yo. Yo oro y digo: Señor, si este día alguien me lastima o me ofende o hace esto, decido de antemano perdonarlo. ¿Ve? Cuando un joven tiene una tentación y tiene que decidir en el momento de la tentación si cae o no cae, ya cayó. Porque es muy difícil cuando estás metidote que te hagas para atrás. Pero Daniel y sus amigos decidieron mucho antes y dijeron: yo me propongo no caer en la contaminación. Y caminaron, y cuando vino la oportunidad de caer, no tuvieron que decidir en ese momento, ya lo habían decidido mucho antes, y por lo tanto no cayeron. Cuando tú decides no amargarte, no importa lo que te hagan, ya llevas más del 50% a tu favor. Yo me propongo no amargarme contra nadie. Yo, cualquier ofensa que venga, la perdono. Yo me declaro libre. Yo no me voy a dejar secuestrar. Es más, si alguien me maldice, lo voy a bendecir. Si alguien me hace mal, le haré bien. Si veo a mi enemigo tener hambre, le daré de comer. ¿Es el evangelio? ¿Cómo ven? Señor, aquí estamos. Perdónanos porque lastimamos a otros. Perdónanos porque herimos a otros. Muchos ofendemos en palabra. Muchos nos gana el temperamento, nuestra deficiencia. Perdónanos. Este día yo decido perdonar. Háblalo con Dios. Sácalo, suéltalo. Suéltalo, no lo retengas. Si lo hubiera, suéltalo. Si hay alguien, suéltalo. Pero háblalo. No lo pienses. Cuando tú solamente lo hablas, te quedas incompleto. Es más, Dios depende para actuar cuando las palabras salen de la boca. Hay cosas que dependen de que los hables. Así es que suelta y perdona. Libérate. Libérate de cualquier situación. Si no hay nada, alégrate en el hecho de que Dios es más que suficiente para seguirte manteniendo sin caída. Tu niñez, tu adolescencia, el hecho de que has convivido con otras personas no tiene por qué robarte las decisiones de hoy. Con toda la ayuda de Dios, con todo el favor de Dios, vas a salir adelante. Es el diseño de Dios, es el plan de Dios. No hables creyéndote víctima. Renueva tu manera de hablar. Renovar tu manera de hablar implica el hecho de decir lo que Dios dice acerca de ti, de hablar como Dios habla acerca de ti. Señor, aquí estamos para la gloria tuya. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Limpia el corazón de todo resentimiento, enojo, amargura, de cualquier raíz que pudiera contaminar a los hijos, a las familias,
a las generaciones que vienen. Tu palabra dice que ninguna raíz de amargura debe de haber en nosotros, porque nos va a contaminar y va a contaminar a los demás. Sácalo, sácalo delante de Dios. Dile: Señor, yo perdono a, y di el nombre. Claro que en un contexto como esto a lo mejor te limitas, pero busca el lugar secreto y resuelve lo que tienes que resolver en la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Bendito el fruto del vientre, tus hijos. Bendito al acostarte, bendito al levantarte, bendita tu alacena. Que podamos tener el testimonio esta semana de que cuando tus enemigos, el odio, la envidia, el resentimiento, cualquiera de tus enemigos vino contra ti por un camino, que puedas dar el testimonio de que los viste huir de delante de ti por 7 caminos, porque tú has decidido vivir la vida libre, la vida plena, la vida abundante, la vida de Cristo en ti, y dar el testimonio de que es posible liberarse de todas esas cargas que se imponen sobre la vida. Que cuando nos volvamos a encontrar, que tengamos la gran oportunidad de celebrar juntos al Cristo que hace posible que tengamos este perdón, esta paz y esta bendición. Alguien dice amén. Amén.